¿Qué está pasando en el movimiento al socialismo? Gana la mayoría de las alcaldías, pierde la mayoría de las gobernaciones, pierde la mayoría de las alcaldías urbanas de las grandes capitales. ¿Qué pasa? Detiene a un ministro propio, hay detenciones de sus adversarios, se conflictúa el movimiento al socialismo, se plantea desafíos hacia el futuro. De este tema vamos a conversar nosotros con un invitado que tenemos, con don Gustavo Torrico. ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Cómo está, Jimena? Muy buenas noches. Un gusto saludarla. ¿Qué está pasando en el MAS, Gustavo? El MAS, como todo movimiento político, y el nuestro como un instrumento político, tiene sus contradicciones, sus luces y sus sombras, obviamente, pero está más compacto que siempre. El movimiento al socialismo creo que ha tenido una muy buena gestión durante 14 años, así lo ha reconocido el pueblo en las elecciones de octubre pasado, y en las elecciones subnacionales yo no le veo una derrota del movimiento al socialismo, sino más bien un tema de una victoria del campo popular. El movimiento al socialismo no es solamente el único que está en el campo popular. Existen otras fuerzas que obviamente se complementan a la nuestra, ¿no? Quiero mostrarle lo que ha escrito el día de hoy Fernando Molina. No sé si usted lo vio, lo hizo en Facebook, y él dice cómo reaccionan frente a los resultados distintos tipos de analistas, ¿ya? Los análisis, dice, y lo pone entre comillas. ¿Cómo analizan los académicos? Primera opción, a ver si me acercan esto. Gana el MAS. Creo que la oposición falló, no supo expresar. Eso dicen los académicos cuando gana el MAS. ¿Qué dicen los académicos cuando pierde el MAS? Lo mismo, creo que el MAS falló, no supo expresar. ¿Qué dicen los analistas polarizados de derecha? Dice, gana el MAS. Entonces dicen, no ganó Evo, ganó un MAS distinto. Entonces los polarizados de derecha, cuando gana el MAS, dicen que no gana Evo, sino gana un MAS diferente, ¿no? Y los polarizados de derecha, cuando pierde el MAS, dicen, el MAS perdió por culpa de Evo, que quemó a los candidatos. ¿Y qué dicen los polarizados de izquierda, según esta mirada interesante de Fernando Molina? Cuando gana el MAS, bravo, dice. Y cuando pierde el MAS, lo que nos acaba de decir más o menos Gustavo Torrico, ¿no? No ganó la oposición, es el propio MAS el que ganó a través de otras figuras. ¿Qué le parece? Eso es exactamente, Jimena. Mira, para la oposición, amanecen, desayunan, almuerzan, toman el té de la tarde y cenan con Evo Morales. ¿Es su sueño o es su pesadilla? Yo ya no lo sé. Pero ahí es el tema de tratar de desvalorizar una figura histórica para el movimiento popular boliviano y para el propio Estado, como sí. Evo Morales hace un corte en la historia antes del Evo y después de Evo, ¿no? Entonces, este factor de unidad que significa Evo Morales es algo que le falta a la oposición, porque no vamos a decir que no tienen una fuerza, tienen una fuerza, pero tan dispersa que mira que en todas las primeras vueltas, en todas hemos ganado la elección nosotros, y solo en las segundas, tratando de unirse a la fuerza, de hacer una puntucha, es donde ellos pueden obtener una física victoria, ¿no? Entonces, Evo es el factor que no se puede desconocer en este proceso del país. Ahora bien, el tema del fraude es un hecho que lo han instalado desde 2016-17 más o menos, ¿no? Con el fin de curarse en salud, como dirían las abuelas, ante un fracaso que iban a tener en cualquier proceso electoral. En cualquier proceso electoral van a tener un fracaso porque no tienen una propuesta alternativa al movimiento al socialismo. La propuesta del movimiento al socialismo, de la
economía plural comunitaria, el manejo y la distribución o redistribución de la riqueza en el país, los programas sociales, la estabilidad económica choca con, estos señores se chocan con este programa y no tienen una alternativa. Asaltaron el gobierno hace un año y ese año fue el peor que ha tenido el país. Ha sido un error histórico, como lo califican los estudiosos, porque nos desvalijó económicamente, se desinstitucionalizó las cosas. Había un gabinete de quinta línea, en realidad, y por lo tanto, hoy insisten, porque si ustedes recuerdan, en los primeros tiempos, el primer año, para la elección 2019, nos decían, los del MAS saben que si no va Evo a la candidatura, no llegan a nada, que pierden, o sea, tratando de ver que Evo sería el partido como tal, ¿no? Evo no fue a la candidatura del 2020 y les ganamos igual, por lo tanto el MAS trascendió la figura de Evo Morales, teniéndolo a Evo Morales, obviamente, como el líder indiscutible de este proceso revolucionario. Para quienes creen otra cosa, le pregunto a usted, el 18 de octubre, ¿el MAS gana por Evo o a pesar de Evo? No, el MAS gana con Evo. Ni es ni por Evo ni a pesar de Evo, es con Evo. El presidente Morales, presidente del MAS, es como le decía en un principio, el factor de unificación de toda nuestra fuerza, y es ahora cuando ellos miran, la oposición mira que este factor unificador no necesariamente necesita ser el candidato para el MAS trasciende esta posición. Por lo tanto, eso es lo que les molesta hasta hoy. Imagínense, en estas subnacionales salen a cantar victoria cuando la victoria en sí, se las vamos a explicar, es del proceso revolucionario. El primer efecto del proceso de cambio fue la inclusión. Nosotros queríamos lograr la inclusión del movimiento indígena, campesino, originario, los vilipendiados, ¿sí?, los desconocidos, los nadies, como nos llamaban en el mundo político. ¿Y qué hemos logrado hoy? Aquí ya se cierra una etapa, que el movimiento político originario, campesino, disputa en La Paz entre dos líderes jóvenes aymaras originarios el primer poder del departamento, como es la gobernación, dos aymaras, y en Chuquisaca los quichuas. Por lo tanto, si ustedes ven el tema, ya trascendido más allá del movimiento al socialismo, se logró el primer objetivo que tenía el proceso de cambio, que era la inclusión de este sector grande, los mayoritarios, los dueños de esta tierra. Por lo tanto, ahí podemos ver que en ese afán ya enfermizo de ir a votar contra las siglas del MAS, quizás tapándose la nariz, y se lo digo así de frente, tapándose la nariz, han ido a votar por otro indígena. Para nosotros es un triunfo absoluto, absoluto. Porque hoy que gane, permítame, que gane nuestra... Eva Copa, por ejemplo, permítame, que gane Eva Copa es un triunfo del MAS, que gane Santos Quispe es un triunfo del MAS. No del MAS, sino del proceso de cambio. Porque ¿y es una derrota del MAS? Es decir, ¿el proceso de cambio ha dejado de pertenecer exclusivamente al MAS? Mire, el proceso de cambio, si bien lo encabeza el MAS, es de todos los sectores originarios, indígenas, campesinos, laborales, obreros y trabajadores de ciudad, independientes, profesionales, progresistas, etc. Somos, como le digo, un instrumento, no somos un partido. Por lo tanto, si usted ve, Eva Copa viene de nuestras filas, es nuestra senadora. ¿Cómo llegó a ser senadora? Una mujer joven. Pero no quiere saber de ustedes. Pero no quiere saber de ustedes. No quiere saber nunca más en la vida de ustedes, es lo que dice. No es verdad. Eso lo vamos a ver en el tiempo. ¿Ustedes quisieran que ella vuelva al MAS? No, el MAS no puede ser un hecho simplemente de inclusión. No, es que usted me dice eso, lo vamos a ver.
Entonces, le pregunto, ¿ustedes quisieran, les gustaría que Eva Copa vuelva al MAS? Mire, para nosotros no es un tema, le digo, de ser parte de la sigla, sino del proceso. El proceso es el que se tiene que entender como un puente convergente de todos los actores que tenemos una sola mirada y un horizonte hacia el frente. Usted, le pregunto, por favor, y mucha gente la va a ver como una pregunta feminista posiblemente, pero se la quiero hacer esta pregunta. ¿Usted aceptaría que la líder del proceso de cambio sea Eva y no Evo? No se trata de personas ni de nombres. Yo podría aceptar, pero los liderazgos se los gana. Los liderazgos se los construyen, no se los nombran ni se los hereda. Eso es lo que ocurre. ¿Y ella se lo ganó en el Alto? Se lo ganó en el Alto, sí. Se lo ganó a partir de que ella es una compañera que viene de la Universidad Pública del Alto, es una joven estudiante de ahí, hizo su carrera política como suplente, luego titular en el movimiento al socialismo, llegó a ser presidenta del Senado, la tercera figura en el país, y por ende las bases de la ciudad del Alto, nuestros militantes, apostaron por Eva Copa. Ahí hubo un error dirigencial de no saber medir las consecuencias y pusieron otro candidato. Bueno, son decisiones políticas, ¿no? Pero pelea en realidad no existe con doña Eva Copa, para nada. Creo que existe. La entrevisté tantas veces y me dice que hay una élite en el MAS, que ella no vuelve nunca más al movimiento al socialismo. ¿Ustedes por qué no quieren ver esa diferencia? Ella lo ha dicho aquí por lo menos 5 veces. Mire, cuando estás en la política y estás yendo en un hecho electoral, tienes que buscar ciertas diferencias, porque si estás yendo en la elección para la ciudad del Alto, no puedes decir yo soy lo mismo que el MAS, por lo tanto la gente no votaría por ti, pues votaría por el MAS. O sea, son cuestiones de política, lo sabemos todos. Entonces, como son cuestiones de política, a ver, le pregunto, que Santos Quispe gane la gobernación de La Paz y se la gane al candidato del MAS, ¿es también un triunfo del proceso de cambio? Que Santos Quispe haya ganado la elección a la gobernación, un factor fundamental fue el apoyo de la compañera Eva Copa. Uno. Segundo, una tradición familiar, que es el compañero Marco, al cual todos hemos respetado, con nuestras diferencias obviamente ideológicas. Y claro que sí es un proceso, es un triunfo del proceso de cambio, porque pregúntenle al señor Quispe de dónde salió médico, pregúntenle al señor Quispe cómo se vio incluido en este trabajo de inclusión del proceso de cambio hacia el mundo indígena. Hoy podemos ver, ayer se felicitaba a la primera mujer, por ejemplo, de asistencia de pollera en vuelos aeronáuticos. Hoy podemos ver ministros, podemos ver viceministros, directores, etcétera, la gente del campo popular. Ese es el triunfo del proceso de cambio. Entonces le pregunto, ¿cambia de dueño el proceso de cambio, es decir, de líderes? No, el líder para nosotros que está encabezando este movimiento es Evo Morales, obviamente. Pero el proceso de cambio... A ver, dice Santos Quispe, y discúlpeme la audiencia que la diga la palabra ya, Evo Morales es un maricón, ha dicho. No sé, esas cosas se comprueban, ¿no? yo no entro en ese campo. Pero le pregunto, que usted me dice que es parte del proceso de cambio, que el líder del proceso de cambio es Evo, y Santos Quispe se expresa de esa forma. Y ha dicho además que el candidato del MAS es un perro, por Franklin Flores, se ha expresado así. Le pregunto, sí. ¿Ese es el proceso de cambio? ¿Ese es el que ganó por el proceso de cambio? No, yo le estoy hablando de una cuestión política, Jimena, no de lo que diga la persona. Si usted ve en Santos Quispe, aparte de su discurso que quiere ser una imitación muy burda y barata de lo que era su padre, porque su padre sí sentía y era un hombre que decía las cosas muy de frente, muy duro para hablar, Felipe.
¿no? Ustedes recuerdan la entrevista cuando él dice: yo lucho para que mi hija no sea tu sirvienta. O sea, lo dijo varias veces, ¿ah? Entonces, este tema no es cuestión de imitar, como le digo. Santos Quispe, si quiere ser un líder, tiene que buscar su propia característica de líder, porque no le va a salir la imitación al padre, no le va a salir, así nomás es. Sí, es complicado, ¿no? Porque claro, como dice, pongan el cuadro, por favor, ahí está. Santos Quispe, miren lo que dice, por favor. Le dice cobarde y maricón a Evo por abandonar el país en el 2019. Y usted me dice, su triunfo es un triunfo del proceso de cambio. Y el líder del proceso de cambio es Evo Morales. Como que no se entiende, ¿no? ¿Cómo entenderlo, por favor? A ver, el proceso de cambio es un hecho de inclusión de un mundo vilipendiado y olvidado durante todo el periodo, desde la colonia hasta la república. Ese es un proceso que ha llevado a la inclusión de todo este mundo indígena, campesino, originario, laboral, a la vida política. El líder de esto ha sido Evo Morales, pero ha habido otros más también. No hay que olvidarse de Alejo Vélez, no hay que olvidarse del mismo Maiku, no hay que olvidarse de Román Loaiza. Mucha gente ha estado construyendo esto, pero el que encabezaba era obviamente Evo Morales. Ahí ya estamos en la convergencia de diferentes actores del campo popular. Lo que ha hecho el proceso de cambio es armar un frente del campo popular que se autovalore, que se autoponga unos horizontes a futuro de construcción del país. Entre esa gente, entre esa nueva generación, está Santos, está Eva, está Adriana Salvatierra de Santa Cruz, está el señor Meyer de Tarija, etcétera, etcétera. O sea, un montón de liderazgos nuevos que van a salir. Obviamente tendremos nuestras divergencias en ciertas cosas e incluso desconocimiento, porque si don Santos leyera un poquito más lo que ocurrió el año 2019, tendríamos que ver que nosotros tenemos políticas como el ajedrez. Todos los peones, alfiles, caballos cuidamos al rey y a la reina. Por lo tanto, aquí tuvimos que ver la necesidad de que Evo Morales abandone el país en ese momento que era muy convulsionado, y hoy está de vuelta en su país. Algunos en otros momentos de la lucha histórica, por ejemplo de los movimientos populares, el LGTK dejó presos a Maiku, lo dejó preso a Álvaro, a Raúl García Linera, etcétera, que son otros momentos históricos. Por lo tanto, esta construcción es muy diferente a lo que se tiene, y les reitero, no hay un frente político, no hay un partido político que se iguale a lo que es el movimiento al socialismo en este momento en cobertura nacional. Le pregunto, por favor, por una frase que usted acaba de pronunciar, ¿ya? Todos los peones cuidamos al rey y a la reina. ¿Quién es el rey y quién es la reina? No, le hago una analogía. Usted no me puede preguntar qué es un rey y una reina. Le estoy hablando del ajedrez. ¿Ah? Estoy hablando del ajedrez. Y el rey, a nosotros en ese momento, si hablamos del ajedrez, es obviamente Evo Morales. El rey y la reina. Le digo, le estoy haciendo una analogía, Jimena. O prefiere que le hable en fútbol, entonces le hablo del capitán del equipo. Y así no nos hacemos problemas. Bueno, le pregunto, Gustavo, porque usted siempre es claro para hablar. ¿Toca hacer cambio de gabinete? No creo. Honestamente no creo, Jimena. Más allá de la vergüenza ajena que tenemos que sufrir con esto del ministro en esa área, que realmente es deplorable y que, bueno, sufre los rigores de la justicia, porque no estamos para eso. Yo creo que es muy pronto. Estamos a 4 meses de gobierno. Quizás un cambio de gabinete se lo vea un poco más adelante. Es muy temprano para hacer una evaluación, se irá viendo. Quizás en el semestre sería práctico hacer una evaluación, pero eso es absolutamente potestad del presidente del Estado.
Esta mañana en el Congreso, permítame, en el Congreso que hubo en Cochabamba, el exministro Juan Ramón Quintana le decía a su audiencia, que eran los asambleístas del MAS recién electos, le decía que no hay que tenerle miedo a los experimentados, decía, ¿no? Porque ningún ejército deja a los experimentados afuera y que no hay que tenerle miedo. ¿El gobierno está dejando de lado a los experimentados por estar con la gente nueva? Se instaló un proceso de renovación, pero creo que la renovación ha sido mal entendida. No debía ser un cambio, en realidad, sacar un equipo y poner otro equipo, porque ningún partido político, nadie, ni siquiera en el fútbol, se da el lujo de dejar toda una experiencia acumulada, ¿no? Quizás no podía estar mucha gente de ministros, ¿no? Pero sí podrían haber estado asesorando el gobierno. Hay muchos. ¿Me da el nombre de algunos, por favor, de esos que tienen tanta experiencia acumulada? La tiene Juan Ramón, por ejemplo, la tiene el compañero Aguilar del Ministerio de Educación, lo tenía César Cocarico en el tema de tierras. Lo tenía el mismo Lucho Arce, nuestro ministro de Economía, ¿no es cierto? Entonces, imagínese todo este cambio que a la Carlos fecha... Romero ahí, por ejemplo? No, yo no lo pondría honestamente a Carlos Romero ahí, porque Carlos Romero estuvo más bien en varios escenarios, desde el Ministerio de Autonomías, etcétera, y el jugar en diferentes puestos no te da justamente la experiencia necesaria para estar ahí, ¿no? Es un buen cuadro Carlos Romero, pero yo no lo pondría en ese tema de los experimentados, ¿no? Hay otra ¿Dónde lo pondría sí. usted a Quintana? No, yo no lo pondría en un gabinete. Yo no lo pondría en un gabinete, les reitero. Hay que también construir los comités políticos del mismo partido que ayuden al análisis, a la construcción, a la propuesta en el mismo movimiento socialismo con miras al gobierno, con una mira desde afuera, por ejemplo, ¿no? Uno de los experimentados de nuestros ministros, por ejemplo, es César Navazo, en minería. Entonces, él puede construir, puede ayudar en este ámbito, y a eso se refería don Juan Ramón. Nadie está diciendo que hay que volver a ocupar puestos. Es obvio que debe haber una renovación generacional. Obvio y necesario que haya una renovación generacional, porque la elección ya del 2019, yo me había dicho en una entrevista, no solamente era una elección política por el gobierno, sino también era un tiempo de jubilación, y ahí se jubilaba toda la derecha, y se los asumimos, y hoy se termina de asumir. La derecha no tiene un recambio generacional, si usted ve. Tienen algún ensayo que les salió mal, como Fernando Camacho, pero después no tienen nada, absolutamente nada. Imagínense. Tengo que han tenido para hablar, pero lo voy a dejar para otra oportunidad. Me gustó esta conversación con usted, y ahorita le diría de qué renovación habla si lo tuvieron a Evo Morales 14 años, pero bueno, es otro tema. Muchísimas gracias, Gustavo, lo volveremos a invitar pronto. Todo gusto, Jimena, ahí estaremos. Muy buenas noches.